Blaurock y Mans. Ya hemos visto al otro, que es Grebel. Y ahora vamos a ver los dos otros reformadores radicales. George Blaurock es uno de los fundadores de la primera congregación anabautista en Zúrich. Nació aproximadamente en el año de 1492 en Bonaduz, Grisones, Suiza. Estudió en la Universidad de Leipzig de 1516 a 1518. Fue vicario en Trims, por lo que debe haber recibido la educación habitual para el sacerdocio. No se tiene ninguna prueba de que fue monje. Fue el primer a ser bautizado. El bautismo ocurrió poco después de la disputa de enero de 1525. Se cuenta que fue a Zúrich para se consultar con Zwinglio, pero que salió decepcionado de este encuentro. Recurrió a Grebel y Mans para encontrar la verdad que estaba buscando. Él tenía una impetuosa determinación. Cuando llegó a Zúrich ya estaba casado. Él se unió a la iglesia de Zúrich, tomó parte prominente en la disputa anabautista. Por su impetuosa determinación, fue el propulsor del bautismo de adultos. Él dio a la iglesia la forma en que entró en conflicto con el mundo. Intrépido, corajoso y elocuente, parece haber sido creado para llevar la nueva doctrina a los círculos más amplios de la población. La iglesia y su membresía, para él, la verdadera iglesia debe ser formada solo por los que fueron tocados y son gobernados y guiados por el Espíritu de Dios. Crítico de Zwinglio, lo reprochaba porque había puesto las decisiones sobre la fe y la iglesia en manos del Estado y porque creía que no se puede tener una iglesia que fuera independiente del Estado. Esto lo afirmaba Zwinglio y esto lo probó a Zwinglio cuando se dio pasos atrás en muchos de los puntos que afirmaba, que después ya no más afirmaba. Felix Mans nació en 1497. Fue cofundador de la congregación de Zúrich. Fue el primer mártir de la Reforma Radical. Zwinglio dijo que él recibió el bautismo de muerte. Esto lo dijo Zwinglio porque él había recibido el bautismo cuando era niño, ahora cuando adulto, y el bautismo de muerte con su ahogamiento, y esto por decisión del Consejo de la ciudad, de la cual Zwinglio hacía parte y tomó parte en esta decisión. Mans era hijo ilegítimo de un canónigo de la iglesia en que Zwinglio era el pastor. Aunque los registros de su educación son muy escasos, hay evidencias de que tuvo una educación liberal como buen conocimiento de hebreo, griego y latín. Se hizo amigo de Grebel, se unió al grupo que se reunía en su casa. Ambos cuestionaron la misa, la naturaleza de las conexiones entre iglesia y el Estado, el bautismo de infantes. Alrededor de 1523 se sintieron insatisfechos con la reforma, creyendo que los planes de Zwinglio se habían comprometido porque él pasó a pertenecer al Consejo de la ciudad. En 17 de enero de 1525, en la disputa pública con Zwinglio, el Consejo de la ciudad declaró que éste estaba en lo cierto y los reformadores radicales fueron desterrados. Felix Mans utilizó sus habilidades lingüísticas para traducir al idioma de las personas. Fue un entusiasta evangelista, arrestado varias veces con Blaurock en Grüningen, fueron encarcelados. El Consejo de la ciudad, el 7 de marzo de 1526, aprobó un edicto que castigaba el rebautismo de adultos por ahogamiento.
Mant se convirtió en la primera víctima del edicto y el primer a ser martirizado por otros protestantes. El 5 de enero de 1517 lo llevaron de la prisión y lo colocaron en un bote. Tenía las manos atadas y lo obligaron a ponerse de rodillas. Había un palo que ayudaba a inmovilizarlo. Fue llevado al medio del río en donde él clamó: en tus manos, oh Señor, encomiendo mi espíritu. Y esto todo con la aprobación de Zwinglio. Vea que no era solo una cuestión teológica. La vida de ellos estaba en peligro. Las cosas eran tan fregadas. El poder estaba de tal manera vinculado con la iglesia que el poder podía decidir lo que la gente debería creer. Y fue el poder que decidió que el bautismo de infantes está equivocado. Y por esto lo mataron a Mans. Un mártir de la Reforma. Un mártir martirizado por un otro reformador. Esta es una vergüenza de la historia de la Reforma. Que Dios nos ayude a entender que hay gente que pagó con su vida para que hoy tuviéramos la libertad de culto y de pensamiento. Que Dios nos bendiga. Amén.